Siempre pensé que las historias de fantasmas del hospital eran inventadas por los mismos guardias para espantar a los nuevos, hasta la noche en que algo le pasó a mi compañero. Mi nombre es Luis, tengo 31 años y durante 5 años trabajé como guardia de seguridad en un hospital público grande de la Ciudad de México. Cuando la gente piensa en hospitales suele imaginar el ruido constante del día, pacientes entrando y saliendo, familiares esperando en las salas, enfermeras caminando rápido por los pasillos y doctores dando órdenes mientras revisan expedientes. Pero muy pocos conocen cómo se siente un hospital cuando cae la madrugada. En el turno nocturno todo cambia. Yo entraba a trabajar a las 11 de la noche. A esa hora todavía había movimiento, ambulancias que llegaban de vez en cuando, médicos que terminaban turnos y algunos familiares esperando noticias de pacientes internados. Pero conforme pasaban las horas, el hospital comenzaba a vaciarse lentamente. A la 1 de la madrugada los pasillos ya no estaban llenos de gente, y a las 2 de la mañana el lugar adquiría una calma extraña que nunca se parece al silencio de otros lugares. No era un silencio tranquilo. Era un silencio pesado. Un silencio que parecía quedarse pegado a las paredes. Las luces blancas del hospital siempre permanecían encendidas, pero de madrugada iluminaban los pasillos de una forma distinta, como si el edificio fuera más grande de lo que parecía durante el día. Los corredores se sentían más largos, el eco de los pasos se escuchaba más fuerte y cada puerta cerrada parecía ocultar algo detrás. Yo nunca creí en historias de fantasmas, ni en leyendas de hospitales embrujados. Cuando entré a trabajar ahí, varios guardias veteranos contaban historias para asustar a los nuevos. Hablaban de sombras en los pasillos, de puertas que se cerraban solas o de pacientes que decían ver gente donde no había nadie. Yo siempre pensé que eran historias inventadas para pasar el tiempo durante las noches largas. Hasta hace 2 años. Pero antes de llegar a esa madrugada tengo que hablar de alguien más. Mi compañero. Se llamaba Rogelio. Rogelio llevaba menos tiempo que yo trabajando en seguridad del hospital, pero rápidamente se había ganado una reputación entre todos los guardias y el personal médico. No era un mal tipo para trabajar, cumplía con los rondines, no se dormía en turno y sabía hacer su trabajo. El problema era otro. Rogelio era mujeriego hasta un punto incómodo. Desde que empezó a trabajar ahí comenzó a buscar cualquier excusa para acercarse a las enfermeras. Les hablaba demasiado, hacía comentarios sobre su apariencia y en más de una ocasión lo habían reportado por quedarse mirándolas demasiado tiempo cuando pasaban por los pasillos. Algunas enfermeras lo ignoraban. Otras simplemente lo evitaban. Pero varias ya habían presentado reportes con los supervisores. Yo mismo había tenido que hablar con él varias veces. Bájale un poco, le dije una noche mientras revisábamos cámaras en la oficina de seguridad. Este no es un bar. Rogelio solo se rió. Relájate, Luis, nomás estoy cotorreando. Sí, pero ya te reportaron. Las mujeres siempre exageran. Esa frase fue la que me hizo empezar a vigilarlo más de cerca. No porque pensara que fuera peligroso, pero sí porque temía que algún día se metiera en un problema serio. Durante varias semanas el hospital siguió funcionando igual que siempre. Nosotros hacíamos nuestros rondines, revisábamos puertas, supervisábamos accesos y vigilábamos las cámaras del estacionamiento y los pasillos. Hasta que Rogelio comenzó a mencionar algo extraño. La primera vez que lo dijo fue durante un recorrido cerca de las 2:30 de la madrugada. Estábamos caminando por uno de los corredores cuando me dijo algo que en ese momento no tomé en serio. Oye, Luis, ¿tú ya viste a la enfermera nueva? ¿Cuál? Una que anda por los pasillos de la parte vieja. ¿Parte vieja? Sí, la zona de habitaciones que ya casi no usan. Eso me llamó la atención porque esa área estaba prácticamente abandonada. Eran habitaciones que habían sido utilizadas años atrás, pero con remodelaciones y cambios en el hospital quedaron fuera de servicio. Ahí no entra personal médico, le respondí. Pues yo la he visto. ¿Cómo es? Rogelio sonrió. Alta, delgada, cabello oscuro, está muy guapa. ¿Y qué hace ahí? Caminar.
¿Nada más? Sí. ¿Y hablaste con ella? Rogelio negó con la cabeza. Cuando intento acercarme, desaparece. ¿Cómo que desaparece? Dobla el pasillo, y ya no está. En ese momento pensé que estaba bromeando. Seguro era alguien de otro turno. No, Luis, traía uniforme azul. Eso sí me llamó la atención. Aquí no usan uniforme azul. Por eso te digo, está rara. Yo me encogí de hombros. Seguro la confundiste. Rogelio se quedó mirando el pasillo. No, te juro que la vi. En ese momento no le di importancia. Pero Rogelio volvió a mencionar a esa enfermera varias veces durante las siguientes semanas. Siempre la veía de lejos. Siempre caminando por los pasillos menos transitados. Y siempre desaparecía cuando intentaba acercarse. Yo creí que simplemente estaba inventando historias. Hasta la madrugada en que todo cambió. Las madrugadas en un hospital siempre tienen algo extraño, pero esa noche en particular recuerdo que el ambiente se sentía aún más pesado de lo normal. Era una de esas noches en las que el aire parece quedarse quieto dentro del edificio, como si todo estuviera suspendido en una calma incómoda. Yo había llegado a mi turno cerca de las 11, como siempre, y durante las primeras horas todo había transcurrido sin novedad. Las ambulancias habían llegado con algunos pacientes, las enfermeras caminaban rápido por los pasillos llevando expedientes o medicamentos, y los doctores entraban y salían de las habitaciones revisando a quienes estaban internados. Pero conforme avanzaba la madrugada el hospital comenzó a quedarse cada vez más silencioso. A la 1 de la mañana el movimiento ya era mínimo. Para las 2, los pasillos parecían casi vacíos. Solo se escuchaban de vez en cuando los pasos de alguna enfermera en turno o el sonido lejano de una máquina médica funcionando dentro de alguna habitación. Las luces blancas del techo iluminaban todo con ese brillo frío que tienen los hospitales, pero aún así había zonas que se sentían oscuras. No oscuras por falta de luz, sino por la sensación que provocaban. Esa noche Rogelio y yo habíamos hecho ya 2 recorridos por las áreas principales. Revisamos la entrada de urgencias, el estacionamiento, la zona de laboratorio y la parte donde se encontraban los quirófanos. Todo estaba normal. De hecho, recuerdo que Rogelio estuvo callado durante buena parte del recorrido, algo raro en él, porque normalmente siempre estaba haciendo comentarios o bromas. Alrededor de las 2:30 empecé a sentir un malestar fuerte en el estómago. No era algo raro. A veces el café de las máquinas o la comida rápida de madrugada terminaban pasando factura. Le dije a Rogelio que iría al baño un momento antes de seguir con el siguiente rondín. Él se quedó revisando unos monitores cerca de la oficina de seguridad mientras yo caminaba hacia el baño del pasillo lateral. El baño estaba casi vacío. Solo se escuchaba el eco del extractor de aire y el goteo constante de una llave mal cerrada en uno de los lavabos. Me encerré en uno de los cubículos intentando ignorar el malestar y pensando que en unos minutos volvería a la rutina normal del turno. Fue entonces cuando escuché el radio. El sonido del aparato crepitó con esa interferencia leve que siempre tienen las radios del hospital cuando alguien intenta comunicarse desde un pasillo lejano. Luis, ¿me copias? Reconocí la voz de Rogelio. Te escucho, respondí desde el baño, tomando el radio que llevaba en el cinturón. Hubo un segundo de silencio antes de que hablara otra vez. Oye, ya vi otra vez a la enfermera de la que te hablé. Fruncí el ceño inmediatamente. ¿Cuál enfermera? La del uniforme azul. Por un momento pensé que estaba bromeando otra vez. Rogelio, a esta hora no hay cambios de turno. Pues te digo que la acabo de ver. ¿Dónde estás? En el pasillo que conecta con la zona vieja. Eso me hizo incorporarme un poco. ¿Qué haces allá? La vi caminar hacia acá. Rogelio, las enfermeras de este hospital usan uniforme blanco, no azul. Pues esta trae azul. Puede ser alguien que no pertenece al hospital. O puede ser la misma que te dije. Me quedé unos segundos en silencio, pensando. No te acerques solo, le dije finalmente. Espérame. En cuanto salga del baño voy para allá.
Hubo un pequeño ruido de interferencia antes de que respondiera. No te preocupes, Luis, nomás voy a ver cómo se llama. Suspiré con frustración. Rogelio. Pero ya era tarde. Ya la vi otra vez, dijo por el radio con un tono casi emocionado. Va caminando hacia las habitaciones abandonadas. Eso me puso en alerta inmediatamente. Rogelio, no vayas solo. Tranquilo, ahorita te reporto. La radio volvió a emitir un pequeño chasquido y después silencio. Terminé lo que estaba haciendo lo más rápido que pude y me lavé las manos mientras tomaba el radio otra vez. Rogelio, ¿me copias? No hubo respuesta durante unos segundos. Luego su voz volvió a escucharse. Luis se metió a una habitación. ¿Cuál? La última del pasillo. Espérame ahí. Ya voy para allá. Aguanta, ya salió. Fruncí el ceño mientras caminaba rápido hacia el pasillo principal. ¿Qué quieres decir con que ya salió? Entró y salió caminando. Y se metió a la de al lado. Sentí una incomodidad difícil de explicar. Rogelio, no entres ahí solo. Ya voy. Rogelio. El radio volvió a emitir un ruido de estática. Se acaba de meter otra vez, dijo su voz. Voy a abrir la puerta. En ese momento ya iba casi corriendo por el corredor. Espérame, le repetí. Ya voy llegando. Hubo un silencio corto. Luego su respiración se escuchó cerca del micrófono del radio. Y entonces ocurrió algo que hasta hoy me cuesta olvidar. Primero se escuchó un grito. Un grito fuerte. Agudo. Pero no era la voz de Rogelio. Era una voz de mujer. Un grito desgarrador que atravesó la radio con tanta claridad que me hizo detenerme en seco en medio del pasillo. El sonido duró apenas un segundo. Luego la radio quedó en silencio. Rogelio, dije presionando el botón del radio. Rogelio, responde. Nada. Solo el ruido leve de la estática. Sentí un nudo formarse en el estómago. Rogelio, contesta. Silencio. Entonces comencé a correr. Porque en ese momento lo único que pensé fue algo que me heló la sangre. Que Rogelio había encontrado a la enfermera. Y que quizá había hecho algo que no debía. Corrí por el pasillo casi sin darme cuenta de la velocidad a la que iba. El eco de mis pasos retumbaba contra las paredes blancas del hospital mientras sostenía el radio en la mano esperando escuchar la voz de Rogelio otra vez. Pero el aparato permanecía en silencio. Solo se oía la interferencia leve que siempre tenían esas radios cuando nadie hablaba. Mientras avanzaba, empecé a notar algo extraño. Los pasillos estaban demasiado silenciosos. No se escuchaban enfermeras caminando, ni el sonido de carros de medicamentos, ni el murmullo de algún paciente hablando en voz baja con un familiar. Era como si esa parte del hospital hubiera quedado aislada del resto del edificio. Llegué al corredor que conectaba con la zona vieja. Ahí fue donde sentí por primera vez ese tipo de frío que no tiene que ver con el aire acondicionado. Era una sensación rara, como cuando uno entra a un lugar donde no ha estado nadie en mucho tiempo. Las luces de ese pasillo casi siempre permanecían apagadas para ahorrar energía. Solo se encendían cuando los guardias hacíamos rondines. Aquella madrugada estaban encendidas a medias, algunas lámparas funcionando y otras parpadeando con ese zumbido eléctrico que hacen los focos viejos. El corredor era largo. Muy largo. A ambos lados había puertas metálicas que llevaban a habitaciones que antes habían sido utilizadas para pacientes, pero que con los años quedaron fuera de servicio. Algunas tenían camas viejas, otras camillas o muebles cubiertos con plástico transparente que ya estaba amarillento por el tiempo. Mientras caminaba hacia el fondo del pasillo sentía que algo no estaba bien. Rogelio, dije presionando el botón del radio. Si me escuchas, contesta. Nada. Solo estática. Me acerqué a la primera habitación y abrí la puerta lentamente. El cuarto estaba vacío, salvo por una cama vieja cubierta con plástico y una silla arrinconada contra la pared.
El polvo en el suelo se veía intacto, como si nadie hubiera entrado ahí en mucho tiempo. Cerré la puerta y seguí caminando. El eco de mis pasos se escuchaba cada vez más fuerte. Abrí la segunda habitación. Nada. La tercera. Nada. Mi respiración empezaba a volverse más pesada mientras avanzaba por el corredor. Rogelio, volví a decir por el radio. Si estás jugando no es gracioso. Pero el silencio seguía siendo absoluto. Llegué a la mitad del pasillo y abrí otra puerta. El cuarto estaba completamente oscuro, así que alumbré con la lámpara que llevaba en la mano. El haz de luz recorrió el interior del cuarto mostrando una camilla vieja, una mesa metálica y varias cajas apiladas en una esquina. No había nadie. Cerré la puerta con cuidado y continué caminando. En ese momento empecé a notar algo que me hizo sentir un escalofrío. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba. Tal vez era solo la tensión del momento, pero cada paso parecía tardar más en llevarme al final del corredor. Finalmente llegué a las últimas habitaciones. Ahí fue cuando vi algo en el suelo. Al principio pensé que era una sombra. Pero cuando me acerqué un poco más distinguí una figura tirada en el piso. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Rogelio, dije casi en un susurro. Apunté la lámpara hacia el suelo. Y ahí estaba. Rogelio estaba tirado boca arriba en medio del pasillo. Corrí hacia él de inmediato. Rogelio. Me arrodillé a su lado y lo tomé por los hombros. Su cuerpo estaba rígido. No completamente duro como alguien inconsciente, pero sí tenso. Su respiración era débil, pero estaba ahí. Eso fue lo primero que comprobé. Luego levanté la luz de la lámpara hacia su rostro. Y en ese momento sentí cómo se me helaba la sangre. Rogelio tenía los ojos completamente abiertos. Pero no estaba mirando nada. Su mirada estaba perdida en algún punto del techo. Su expresión era algo que nunca había visto en la cara de una persona viva. Sus músculos faciales estaban tensos. La boca ligeramente abierta. Las cejas levantadas. Era la expresión de alguien que había sentido un terror absoluto. Pero no era una expresión momentánea. Parecía que su rostro se había quedado congelado en ese gesto. Rogelio, dije sacudiéndolo un poco. No respondió. Rogelio. Le di unas palmadas suaves en la cara intentando que reaccionara. Nada. Sus ojos seguían abiertos. Su respiración era irregular. Pero no parecía escucharme. ¿Qué demonios te pasó? Murmuré. Miré alrededor del pasillo. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas. Las luces seguían zumbando débilmente. Y no había nadie más. Ni enfermeras. Ni doctores. Ni ningún otro guardia. Solo Rogelio y yo en medio de ese corredor viejo. Entonces algo me vino a la mente. El grito que había escuchado por el radio. La voz de mujer. Miré las puertas cercanas como esperando que alguien saliera de una de ellas. Pero el pasillo permanecía completamente vacío. Tomé el radio con la mano temblando. Central, aquí Luis, necesito apoyo en la zona vieja del hospital. Hubo unos segundos de silencio. Luego una voz respondió. ¿Qué ocurre? Tragué saliva mientras miraba el rostro congelado de Rogelio. Encontré a Rogelio, pero algo no está bien. ¿Qué pasó? No lo sé. Miré una vez más el pasillo. Pero creo que no estamos solos en este hospital. Los minutos que siguieron después de encontrar a Rogelio tirado en el piso se sintieron eternos. Yo permanecí arrodillado junto a él, mirando su rostro mientras sostenía el radio en la mano. Cada cierto tiempo intentaba hablarle, tocarle el hombro o llamarlo por su nombre, esperando alguna reacción, cualquier señal de que estaba consciente. Pero Rogelio seguía igual. Sus ojos abiertos. La mirada perdida. La expresión congelada de alguien que había visto algo demasiado horrible. Su respiración era débil, pero constante. Eso al menos me tranquilizaba un poco.
Estaba vivo. Lo que fuera que había pasado no lo había dejado inconsciente por completo, pero tampoco parecía estar realmente presente. El silencio del pasillo se hacía más pesado con cada segundo que pasaba. En algún punto escuché pasos acercándose desde el inicio del corredor. Eran varios. El eco rebotaba contra las paredes. Minutos después aparecieron dos de los otros guardias del turno, Martín y Sergio. Venían caminando rápido, con linternas en la mano. ¿Dónde estás?, preguntó Martín antes de verme. Acá, respondí levantando la lámpara. Cuando llegaron hasta donde estábamos se detuvieron de golpe al ver a Rogelio en el suelo. ¿Qué pasó?, preguntó Sergio agachándose. No lo sé, respondí. Solo escuché un grito por el radio, y luego nada. Martín se inclinó para observar el rostro de Rogelio. Está vivo, dijo después de unos segundos. Sí. Pero, ¿qué tiene en la cara? Ninguno de nosotros supo responder. Porque la expresión de Rogelio era difícil de explicar con palabras. Era como si su rostro hubiera quedado atrapado en un momento exacto de terror. Los músculos no estaban relajados. Parecía que en cualquier momento iba a gritar otra vez, pero no lo hacía. Rogelio, dijo Sergio sacudiéndolo con cuidado. ¿Me escuchas? No hubo respuesta. Oye, dijo Martín mirándome. ¿Estabas solo cuando lo encontraste? Sí. ¿Seguro? No había nadie más en el pasillo. Los tres miramos alrededor al mismo tiempo. Las puertas cerradas. Las luces parpadeando levemente. El zumbido eléctrico de los focos. Ese corredor siempre había sido incómodo, pero en ese momento se sentía peor. Tenemos que llamar a un médico, dijo Sergio finalmente. Ya pedí apoyo, respondí. No tardaron mucho en llegar. Primero llegaron dos enfermeros del área de urgencias con una camilla. Después apareció un doctor joven que estaba de turno esa noche. Cuando vio el estado de Rogelio frunció el ceño inmediatamente. ¿Qué ocurrió aquí?, Martín señaló hacia mí. Él lo encontró. El doctor me miró. ¿Qué pasó? Traté de explicar lo mejor que pude. Estábamos en rondín, yo fui al baño un momento, y Rogelio reportó por radio que estaba siguiendo a una enfermera por este pasillo. El doctor levantó una ceja. ¿Una enfermera? Sí. ¿Quién? No lo sé. ¿De qué turno? Eso es lo raro. El doctor miró alrededor. Aquí no hay enfermeras asignadas. Por eso le dije que esperara, continué. Pero dijo que la iba a alcanzar. ¿Y luego? Escuché un grito por el radio. ¿De él? No. ¿Entonces? Tragué saliva. De una mujer. El doctor guardó silencio unos segundos. Luego volvió a mirar el rostro de Rogelio. Está en estado de shock. ¿Por qué? No lo sé, respondió el médico. Pero su cuerpo está reaccionando como si hubiera experimentado un miedo extremo. Los enfermeros colocaron a Rogelio sobre la camilla con cuidado. Mientras lo hacían, yo no podía dejar de mirar el pasillo. Porque en mi cabeza seguía repitiéndose una pregunta. ¿Quién había gritado? Cuando se llevaron la camilla hacia urgencias, Martín llamó a la policía del hospital para levantar el reporte. Al final todo terminó con varios oficiales caminando por ese mismo corredor revisando las habitaciones una por una. No encontraron nada. Ni rastros de otra persona. Ni señales de que alguien hubiera estado ahí. El pasillo estaba completamente vacío. Cuando todo terminó, los guardias nos reunimos en la pequeña sala donde solíamos sentarnos durante los turnos. El ambiente era extraño. Nadie hablaba demasiado. Hasta que uno de los guardias más viejos decidió romper el silencio. Se llamaba Don Ernesto. Llevaba más de 20 años trabajando en ese hospital. Estaba sentado en una silla de plástico junto a la mesa cuando nos miró a todos. ¿Dijiste que Rogelio estaba siguiendo a una enfermera?, me preguntó. Sí. ¿Cómo era? Alta,
delgada, cabello oscuro, uniforme azul. Don Ernesto no respondió de inmediato. Solo suspiró lentamente. Entonces ya la vio. ¿A quién?, preguntó Sergio. Don Ernesto nos miró uno por uno antes de hablar. Hace muchos años, trabajaba aquí una enfermera muy conocida. ¿Con uniforme azul?, pregunté. Él asintió. En ese tiempo ese era el uniforme del hospital. El silencio en la sala se volvió más denso. Era una mujer muy guapa, continuó. Amable con todos. Siempre bien arreglada. Su uniforme siempre estaba impecable, perfectamente planchado. ¿Y qué pasó con ella?, preguntó Martín. Don Ernesto bajó la mirada unos segundos antes de responder. Un camillero se obsesionó con ella. Nadie habló. Ella lo rechazaba siempre, pero él cada vez era más insistente. ¿Y luego? Don Ernesto suspiró otra vez. Un día la siguió hasta las habitaciones que ahora están cerradas. Sentí un escalofrío. Las mismas donde encontramos a Rogelio. Don Ernesto asintió lentamente. Después de eso, ella nunca volvió a salir de ese pasillo. La habitación quedó en silencio. El camillero terminó en la cárcel, añadió. Y el hospital decidió cerrar esa zona. ¿Y la enfermera?, pregunté. Don Ernesto levantó la mirada. La gente empezó a verla caminar por los pasillos de madrugada. Nadie habló durante varios segundos. Hasta que Sergio dijo algo en voz baja. Entonces. Don Ernesto terminó la frase por él. Por eso dicen que es la planchada. Después de que don Ernesto terminó de contar la historia, la sala de descanso de seguridad quedó completamente en silencio. Nadie dijo nada durante varios segundos. El único sonido que se escuchaba era el ventilador viejo que giraba lentamente en el techo y el zumbido constante de las luces del pasillo que se filtraba por la puerta entreabierta. Yo seguía sentado mirando la mesa. No sabía si creer lo que acababa de escuchar o no. Siempre había pensado que esas historias eran exageraciones que los guardias veteranos contaban para mantener entretenidos a los demás durante las madrugadas largas. Pero aquella noche algo había pasado. Yo había escuchado ese grito por el radio. Y había visto el estado en el que estaba Rogelio cuando lo encontramos en el pasillo. Nadie podía fingir un terror así. Don Ernesto fue el primero en volver a hablar. ¿Dónde lo encontraron exactamente?, preguntó mirándome. En medio del pasillo, frente a las últimas habitaciones. El hombre asintió lentamente, como si aquello confirmara algo que ya sospechaba. Es donde dicen que ocurrió todo. ¿Y la gente la ha visto antes?, preguntó Sergio. Don Ernesto se recargó en la silla. Durante años. ¿Guardias? Guardias, doctores y pacientes. Eso me llamó la atención. ¿Pacientes? Sí, dijo. Hay quienes dicen que una enfermera entra a sus habitaciones en la madrugada, les acomoda la cobija, les da agua o revisa si están bien. ¿Y nadie la ve? Solo los pacientes. El silencio volvió a caer sobre nosotros. Yo recordé algo entonces. Algo que hasta ese momento no había dicho. Miré a los otros guardias. Hay algo que ustedes no saben. Todos levantaron la mirada hacia mí. ¿Qué? Suspiré antes de hablar. Rogelio tenía fama de seguir a las enfermeras. Martín asintió. Eso ya lo sabíamos. Sí, pero no era solo bromas. Los demás guardias me miraron con atención. Varias enfermeras lo habían reportado por incomodarlas, por quedarse mirándolas o intentar hablarles cuando no querían. Don Ernesto frunció el ceño. ¿Y eso desde cuándo? Desde que empezó a trabajar aquí. ¿Y por qué no lo reportaron formalmente? Porque siempre quedaba en advertencias, nada más. Nadie dijo nada durante unos segundos. Finalmente don Ernesto habló. ¿Entonces lo estaba siguiendo? Sí, respondí. Cuando me habló por radio, se escuchaba emocionado. 10,
como si quisiera alcanzarla. Exacto. Don Ernesto apoyó los brazos sobre la mesa y entrelazó los dedos. Pues entonces tal vez eso explica algo. ¿Qué cosa? Preguntó Sergio. El viejo guardia nos miró a todos antes de responder. En todos los años que llevo aquí, he escuchado muchas historias de esa enfermera. Pero nunca había pasado algo como esto. ¿Por qué? Don Ernesto se quedó en silencio unos segundos antes de decirlo. Porque nadie había ido detrás de ella con malas intenciones. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Nadie respondió. Porque todos habíamos pensado lo mismo. Esa madrugada Rogelio había hecho lo mismo que hacía siempre. Seguir a una enfermera. Pero esta vez, la enfermera que estaba siguiendo no era como las demás. La policía terminó el reporte poco antes del amanecer. Tomaron declaraciones, revisaron el pasillo y hablaron con los médicos que atendieron a Rogelio. Finalmente se lo llevaron para hacerle más estudios y evaluar su estado mental. Yo no volví a verlo. Lo último que supe de él fue por uno de los supervisores semanas después. Rogelio había quedado internado bajo observación médica. Su cuerpo estaba bien, pero su mente parecía haberse quedado atrapada en ese momento de terror. Decían que seguía igual. Con la mirada perdida. Sin reaccionar a nada. Pasaron los meses. Yo seguí trabajando en el hospital, pero algo había cambiado para mí. Cada vez que hacía rondines de madrugada evitaba ese pasillo. Aunque oficialmente seguía siendo parte del recorrido, siempre encontraba alguna excusa para rodearlo o hacer la inspección acompañado por otro guardia. El hospital siguió funcionando igual que siempre. Pacientes entrando. Doctores trabajando. Enfermeras caminando por los pasillos. Pero de vez en cuando, cerca de las 3 de la madrugada, algunos guardias decían ver algo en los corredores más solitarios. Una figura caminando. Alta. Delgada. Con un uniforme azul impecable. Con el paso del tiempo decidí pedir traslado a otro hospital. No lo hice por miedo exactamente, pero después de esa noche ya no podía caminar por esos pasillos con la misma tranquilidad de antes. El día que me despedí, don Ernesto me acompañó hasta la salida. Antes de irme, el viejo guardia me dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Luis. Sí. No todo lo que ronda en este hospital es malo. ¿A qué se refiere? Don Ernesto miró hacia el interior del edificio. Dicen que esa enfermera sigue ayudando a los pacientes. ¿En serio? Sí. Entonces, ¿por qué le pasó eso a Rogelio? El viejo guardia tardó unos segundos en responder. Luego dijo algo que me dejó pensando durante mucho tiempo. Porque parece que esa enfermera no tolera a los hombres que molestan a las enfermeras. Me quedé mirando la entrada del hospital. Las puertas automáticas se abrían y cerraban mientras la gente entraba y salía como cualquier otro día. Pero desde esa madrugada hay algo que tengo muy claro. Siempre pensé que las historias de fantasmas del hospital eran inventadas por los guardias. Hasta la noche en que mi compañero decidió seguir a una enfermera. Que nunca debió haber seguido. Y desde entonces, cada vez que escucho hablar de la planchada, no puedo evitar pensar en el rostro de Rogelio, congelado para siempre en esa expresión de terror que nunca olvidaré.